Seguramente últimamente estás notando de que tu Windows 10 va bastante lento. Hay veces que abre un programa y no se abre, incluso a la hora de instalar algún programa, de abrir algún juego, del día a día, de hacer trabajo ofimático tal y cual, y el ordenador va bastante mal, tarda un siglo en encenderse. Pues nada, te voy a traer una serie de trucos que la verdad funciona a las mil maravillas y con este ordenador va a ir mucho más rápido. Esto sería para Windows 10, también tengo que traer otro para Windows 11, pero bueno, voy a hacer primero para Windows 10 porque mucha gente todavía sigue utilizando Windows 10. Y te voy a enseñar el primer truco, que el primer truco sería simplemente nos vamos aquí a inicio y aquí vamos a poner lo siguiente, ponemos ejecutar, esperamos que cargue, si carga, claro, fijaros que este ordenador va bastante lentillo, porque aquí debería salir ejecutar, pues nada, le damos aquí donde pone ejecutar y aquí vamos a poner lo siguiente, temp, vamos a poner esto, simplemente le ponemos temp y le damos a aceptar, vale, actualmente no tiene permiso, le damos aquí a continuar, esto a ustedes no debería salir, pero bueno, a mí me sale y ahora simplemente todas las cosas que hay aquí las vamos a eliminar. No os preocupéis porque estos son archivos temporales, son archivos que se van generando aquí en el ordenador que no funcionan prácticamente para nada. Hay alguno que no nos dejará borrarlo, pues nada, le damos aquí a omitir y simplemente los dejamos, aquellos que no se puedan borrar. Así que este sería el primer paso. El segundo paso, que también sería dentro de ejecutar, nos vamos aquí de nuevo a ejecutar y vamos a poner la siguiente opción. Esperamos que cargue de nuevo, porque esto siempre suele tardar un poco en cargar, y nos vamos a ejecutar. Cuando estemos en ejecutar vamos a poner lo siguiente, vamos a poner %, temp, %, o sea, vamos a poner lo de antes pero con el porcentaje, simplemente le damos a aceptar y nos volverá a salir de nuevo un montón de archivos. Esto si no lo habéis hecho nunca, seguramente os va a salir miles y miles de archivos. Le podemos dar control E o simplemente seleccionarlo todo de forma manual, ya cada uno como quiera. Así que una vez que estemos aquí, le damos aquí clic derecho, eliminar, no va a haber ningún problema, sigue siendo archivos temporales y aquí le damos a continuar. Esperamos el tiempo que sea necesario. Y aquí pues le damos aquí a omitir porque siempre habrá archivo que no se pueda borrar, no preocuparse. Esto es totalmente normal. Esperamos que se cargue esta barrita verde, que esto lo que hace es borrarlo. Bueno, borrarlo no, mandarlo a la papelera de reciclaje, porque todavía no lo hemos borrado definitivamente, que esto será lo que vamos a hacer ahora. Así que esperamos que cargue, espero que no tarde mucho. Y bueno, una vez cargue, ya esto lo podemos borrar todo, o sea, lo podemos cerrar todo. Ahora simplemente cerramos aquí y le damos clic derecho a la papelera y le damos donde pone vaciar papelera. Este sería el primer truco, borrar todos los archivos que haya, aquí hacerlo con todos los elementos actuales, tal y cual. Esto aquí lo dejamos, aquí omitir, esto lo dejamos de la siguiente manera, que se borre todo lo que haya dentro de la papelera. Así que este sería el primer truco para que tu ordenador vaya mucho más rápido. El siguiente truco sería para acelerar el arranque de Windows, porque muchas veces va bastante lento, incluso tarda 20 minutos en encenderse los ordenadores, porque yo muchas veces he tenido ordenadores que son bastante buenos, o son por lo menos ordenadores que tienen unos requisitos, unos recursos bastante potentes, y aún así tarda bastante tiempo en encenderse. Pues con lo siguiente va a tardar muchísimo menos. Simplemente nos vamos aquí donde pone inicio, y aquí en inicio vamos a poner lo siguiente, msconfig, que esto sería básicamente la configuración del sistema. Fijaros que a mí me tarda bastante en cargar porque el ordenador lo tengo que optimizar. Así que le damos aquí donde pone configuración del sistema, lo abrimos y aquí nos debe de salir una pantallita como esta. Vale, cuando nos salga esta pantallita nos vamos donde pone arranque. Y aquí en arranque hay una opción donde pone tiempo de espera que aparece en 30. Nosotros la podemos poner en 15, yo por ejemplo la voy a poner en 15 porque de esta manera irá mucho más rápido y mucho mejor. Y ahora nos vamos donde pone opciones avanzadas. Vale, esto a ustedes os aparecerá de la siguiente manera, seguramente os aparecerá de esta manera. Número de procesadores totalmente desmarcado y en el puesto 1. Nosotros simplemente marcamos número de procesadores y aquí hay que poner el máximo que tengamos. Si tenemos 4, tenemos 8, 12, 16, no sé. Podemos tener un montón. Así que simplemente le damos aquí a 4. Ahora sí que le damos a aceptar, a aplicar y a aceptar. Ahora nos pedirá reiniciar el ordenador, pero bueno, yo lo reiniciaré próximamente. Así que vamos a seguir con el siguiente truco. Ahora nos vamos de nuevo a la configuración del sistema, o sea, donde estábamos antes, así que nos vamos aquí de nuevo y vamos a poner msconfig, que aquí es donde entramos anteriormente, si nos acordamos.
Una vez que estemos aquí le damos donde pone configuración del sistema, que aquí se puede acceder de otra manera, también podemos ir aquí, administrador del sistema, pero bueno, de tarea, y lo podemos hacer de la siguiente manera. Pero ahora nos vamos a ir al apartado donde pone inicio de Windows. Fijaros, aquí pone abrir administrador de tarea y aquí en inicio aparece un montón de aplicaciones. ¿Qué significa esto? Estas son las aplicaciones que tiene instalada nuestro ordenador. Estas son las aplicaciones que cuando encendemos el ordenador, todo lo que aparezca habilitado se arranca. O sea, es como tener varias cosas aquí, o varios procesos, o varias aplicaciones que cuando encendemos el ordenador, pues automáticamente se abre la aplicación. O se inicia la aplicación aunque sea en segundo plano. Pues nada, lo que vamos a hacer es deshabilitar todo aquello que no sea necesario. Por ejemplo, la de EA Sport. Esta la tengo habilitada, la podemos deshabilitar porque es algo que no es necesario a la hora de habilitar, o sea, de tenerlo habilitado. Porque ¿para qué queremos que se abra la aplicación de EA Sport a la hora de encender el ordenador? Pues la verdad que no lo queremos para nada. Esto por ejemplo es un driver. Esto sí que lo tengo desactivado también porque es las notificaciones de Windows Security. Ya depende de las aplicaciones que ustedes tengáis. Por ejemplo, Steam es otra de las aplicaciones que mucha gente tiene habilitada al principio y no entiendo por qué. Pero bueno, yo la tengo totalmente deshabilitada y solamente tengo habilitadas estas dos de aquí. Aquí aparece el impacto de inicio, por ejemplo ninguno, alto, medio. Ya cada uno que coja la opción que más les convenga. Pero bueno, yo recomiendo deshabilitarlo todo porque si tenemos muchas cosas que se inician al principio, el ordenador tardará mucho más en arrancar. Así que este sería otro gran truco para que el ordenador vaya mucho más rápido. El siguiente truco sería tocar el plan de energía. ¿Qué es el plan de energía? Básicamente es una configuración que trae Windows que lo que hace es que tenga un modo rendimiento, un modo de alto rendimiento y un modo económico. Esto se hace de la siguiente manera. Simplemente nos vamos aquí, al inicio, y ponemos energía. Esperamos que cargue, como siempre. Ponemos energía y fijaros que aquí pone editar plan de energía. Le damos donde pone plan de energía. Y aquí ahora mismo le damos donde pone opciones de energía. Fijaros que aparece el apartado de equilibrado, que es el recomendado, pero básicamente lo que hace es utilizar los componentes o el consumo del ordenador de una forma equilibrada. El económico. Pero nosotros vamos a poner el de alto rendimiento, que mejora el rendimiento aunque el ordenador consuma mucho más. Porque claro, aquí sí que vamos a consumir más energía, pero va a ir el ordenador mucho más rápido, que es lo que buscamos. Realmente lo que buscamos es velocidad. Así que lo ponemos en alto rendimiento y de esta manera el ordenador irá mucho más rápido a la hora de encender, utilizar los componentes y todas las tareas básicamente que hagamos. Así que este sería un grandísimo truco también. El siguiente truco, aparte de mejorar la velocidad del ordenador, porque muchas veces la velocidad del ordenador se ve bastante cuestionada, porque algún error del sistema, o sea, un error del propio Windows, no va como debería ir y por eso se produce esa lentitud. Pues de la siguiente manera podemos evitar cualquier error y cualquier error que haya lo podemos arreglar. Así que nos vamos aquí a inicio y vamos a poner lo siguiente. Ponemos aquí justamente CMD. Esperamos que cargue y aquí le damos donde pone ejecuta como administrador, porque si no lo ejecutamos no funcionará este comando. Vale, el comando es el siguiente, sería sfc espacio barra scan now, escanear ahora. Vale, simplemente ponemos este comando y aquí lo que se hace es un examen del sistema. ¿A qué me refiero con un examen del sistema? Lo que hace es reparar cualquier error que haya por parte de Windows. Si hay algún registro que vaya mal, algún aspecto de Windows, alguna carpeta que sobre, incluso algún pequeño virus o alguna cosa extraña que haya. Y bueno, pues simplemente esperamos que cargue el 100%, que obviamente voy a hacer un corte porque si no esto se hace eterno, por lo tanto voy a hacer un corte. Y bueno, cuando se vaya ya acercando al 100%, aquí nos aparecerá si hay algún error o alguna cosa por el estilo. Ahora miraremos a ver si hay algún error. Y bueno, pues fijaros que aquí pone que Windows ha encontrado algunos archivos dañados y los ha reparado de forma correcta. Estos archivos estarían provocando de que tu ordenador no vaya todo lo rápido que debería ir a la hora de iniciarlo, a la hora de manejar los programas, de abrir el navegador y de hacer las diversas tareas. Y gracias a esto pues lo hemos reparado de forma correcta. Y por último, el último truco que te voy a enseñar es bastante sencillo también, y este te ayudará todavía a mejorar mucho más el rendimiento de tu ordenador y que vaya mucho más fluido. Y sería hacer lo siguiente, lo primero de todo sería irse a inicio y aquí vamos a poner segundo. Simplemente ponemos segundo de esta manera,
esperamos una vez más que cargue y tendremos que entrar en la opción donde se llama aplicación en segundo plano. Fijaros, entramos en esta aplicación, en este apartado de la configuración, y aquí arriba nos aparecerá la opción permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. Esto lo desactivamos porque esto lo que hace es que todas estas aplicaciones se estén activando en segundo plano y esté consumiendo recursos del ordenador. Por lo tanto, va a ir mucho más lento. Así que una vez que desactivemos todo esto, simplemente le damos a la cruz y de esta manera pues el ordenador irá mucho más rápido. También podemos desinstalar programas que no utilicemos, que simplemente nos vamos aquí al panel de control, que este sería también otro mini truco que recomiendo bastante, y en general borrar cosas que no necesitemos. Tampoco tener muchas cosas en el escritorio, porque esto lo que hace es que tenga que cargar un montón de archivos. Nos vamos aquí a panel de control y nos vamos a programas. Aquí le damos a desinstalar un programa y aquí fijaros todos los programas que hay. Podemos quitar el programa que no necesitemos simplemente haciendo, por ejemplo, no sé, Microsoft Teams. Por ejemplo, podemos desactivar este programa, le damos a desinstalar o cualquier programa. Y en este caso no voy a desinstalar ninguno porque me hacen falta todos los programas que tengo aquí. Así que ya aquellos programas que no utilicéis o juegos lo podéis eliminar de una forma bastante sencilla, y esto lo que hace es liberar bastante espacio en el disco duro. También el ordenador va a ir mucho más rápido y mucho más fluido. Así que nada, con estos trucos que te he enseñado de Windows 10 para que el ordenador vaya mucho más rápido, espero verte ayudado y que realmente tu ordenador vaya mucho más rápido. Si tenéis alguna duda o algo, dejármela por aquí en los comentarios, porque yo sin ninguna duda voy a ayudar en todo. Así que nada, voy a dejar este vídeo, espero que te guste, dale like y suscríbete para más. Adiós.